Entonces vamos a dar inicio con la presentación. Si tienen alguna duda, pues saben que pueden preguntar sin ningún problema para estudiar más a profundidad la historia clínica, ¿verdad? Con ayuda de su documento. Entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Solo vamos a esperar a que cargue la presentación. Ok. Entonces, historia clínica. Veamos, ¿qué es la historia clínica? La historia clínica es uno de los elementos más importantes de la relación entre el médico y el paciente. Está definida como el documento que contiene los datos clínicos del paciente relacionados a su proceso evolutivo, el tratamiento y la recuperación, ¿verdad? Aquí también es un documento de carácter científico, médico y legal, por lo que es confidencial. En este se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, también los actos médicos y los procedimientos que son ejecutados por el equipo de salud que está interviniendo en la atención del paciente. Este documento está a disposición de todos los médicos y del personal de salud que necesitan consultar para darle seguimiento al paciente. Tenemos algunas características que son esenciales de la historia clínica, ¿verdad? Entonces, veamos. Primero es que es obligatoria, pues todo acto que haga el médico, ¿verdad? O cualquier personal de salud debe efectuarse con el correspondiente registro médico. El médico no puede realizar ningún acto sin haberlo registrado en la historia clínica. Aquí debe de ir todo lo que se le administra, se le realiza al paciente. También es irreemplazable, pues la escritura de la historia clínica no puede ser reemplazada por la memoria del médico. Esto quiere decir que al momento de estar realizando, que se le va a cambiar un medicamento por otro, debe estar escrito de una vez en la historia clínica. No puede el médico al día siguiente anotar con lo que se recuerda o la evaluación física del paciente. Puede que hoy el paciente no esté consciente, no conteste las preguntas que se le están haciendo y al día siguiente sí, y el médico por no haberlo anotado, al día siguiente por memoria, confunde los datos. Entonces, es irreemplazable. Todo acto que se hace se debe anotar en el momento, porque por lo mismo que es un documento de carácter médico legal, ¿verdad? También que es privada y pertenece al paciente. En esta parte se refiere a la confidencialidad, o sea, el secreto profesional, ¿verdad? Porque, como les había mencionado, este es un documento de carácter científico, médico y legal, y el paciente puede utilizarlo como evidencia cuando hay pretensión de mala práctica. Entonces, por lo mismo, debemos de mantener la confidencialidad y que sea privada. Se utiliza más que todo para fines científicos. Una persona que no es personal de salud o está ajena a estos fines científicos no puede estar viendo las historias clínicas o leyendo o incluso registrando cosas que no son, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes de la historia clínica? Pues tenemos la anamnesis, el examen físico, los exámenes paraclínicos, tenemos el diagnóstico, el tratamiento y la evolución y pronóstico. Más adelante vamos a ver más detalladamente cada uno de estos, pero para que se vayan familiarizando,
estos son los componentes de la historia clínica, que es lo que se les pide en el caso clínico. Antes de iniciar, vamos a ver qué es la semiología. Pues la semiología es la ciencia auxiliar de la medicina que estudia los síntomas y signos de una enfermedad. Como dice aquí, se ocupa de identificar las manifestaciones de una enfermedad. Como parte de la semiología, tenemos las definiciones de signo, síntoma y síndrome, que parecieran ser lo mismo, pero son distintas. Entonces, ¿qué es un signo? Pues los signos son datos objetivos. Estos son detectados por el médico y se detectan mediante procedimientos, maniobras o algún instrumento o durante el examen físico. Algunos ejemplos de estos, como podemos ver en la imagen, está la coloración de la piel, como la coloración de la piel, perdón, o algún soplo, o también alguna hemorragia, entre otros. También tenemos la definición de síntoma. Los síntomas son las manifestaciones subjetivas, lo contrario de los signos. Estas son percibidas solo por el paciente. Estas no cuentan con confirmación por parte del médico, porque más que todo es el dolor, el ardor, la náusea, la falta de apetito. Entonces no pueden ser confirmadas por el médico más que el paciente diga cómo se siente o qué es lo que siente. Y por último tenemos el síndrome, que el síndrome pues es el conjunto de síntomas y signos que se manifiestan en un periodo debido a una condición patológica o de una enfermedad. Entonces, ejemplos de algunos síndromes, tenemos el síndrome convulsivo, el síndrome diarreico, entre otros. Ahora sí, vamos a empezar con cada componente de la historia clínica. Entonces, primero tenemos la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Pues este es el interrogatorio que el médico efectúa al paciente acerca de problemas relacionados con el estado de salud. Es una serie de preguntas en forma ordenada y sistemática con el objetivo de adquirir la mayor información posible del paciente para tener la información completa, ya que todos estos datos nos pueden ayudar a saber el diagnóstico del paciente. Entonces, en los datos generales, ¿qué debemos obtener? El nombre del paciente, el sexo, la edad, la etnia, la religión, el estado civil, el domicilio, el lugar de procedencia, la ocupación y muy importante, la fecha de ingreso. Estos datos, como había mencionado la licenciada anteriormente, pues nos ayudan a saber el entorno en donde se encuentra el paciente o la religión, como había mencionado, que tienen algunas prohibiciones. Entonces, toda esta información nos ayuda a saber el diagnóstico definitivo de la persona. También etnias, porque algunas etnias tienen mayor probabilidad de contraer alguna enfermedad. Luego tenemos el motivo de consulta. Pues el motivo de consulta es la razón o motivo, como su nombre lo dice, ¿verdad? Por el cual el paciente está consultando al médico o al hospital. Entonces, normalmente los pacientes llegan y dicen, es que me duele la cabeza o siento dolor en, no sé, en algún lugar del cuerpo. Entonces, este va a ser el motivo de la consulta. O algún ejemplo que lleve un paciente que lleve una diarrea de una semana. Luego tenemos la historia de la enfermedad. Esta se coloca seguido del motivo de la consulta y se procede a interrogar al paciente datos que estén relacionados a cada síntoma referido. En esta parte se desarrolla la explicación detallada del episodio que motivó la consulta. Es decir, que se le preguntan a los pacientes datos relacionados a los síntomas o signos que posee, como el tiempo de evolución de los mismos. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del motivo de consulta de la diarrea con una semana de evolución.
Pues aquí entonces se determina el número de evacuaciones diarreicas al día, la cantidad de eliminación, el aspecto, la consistencia, si tiene presencia de pus, moco o sangre, el sitio de dolor y la necesidad de pujar. Entonces es ir más allá de los síntomas, saber cómo podemos relacionar estos síntomas al diagnóstico de la enfermedad. Luego, muy importante, los antecedentes. Pues estos son eventos que han ocurrido antes de la fecha en que el paciente inicia con los síntomas. Estos ayudan a explicar el porqué de una patología y tenemos varios tipos de antecedentes. En este caso vamos a ver los antecedentes personales. Pues en estos se refiere, se refiere al estilo de vida del paciente. Tenemos los fisiológicos y los patológicos. En los fisiológicos es dieta, si hace ejercicio o los hábitos que tiene la persona. Y en los patológicos se pueden clasificar en médicos, quirúrgicos, traumáticos y alérgicos. En patológicos, pues se consiste en la obtención de los datos sobre enfermedades que ha tenido el paciente antes de la consulta o de alguna, así como cuando si el paciente es hipertenso, pues dentro de sus antecedentes personales patológicos se coloca que es hipertenso o si tiene diabetes, porque esta es una enfermedad que ya había sido diagnosticada antes de la consulta y es necesario que el médico lo sepa. Entonces, en quirúrgicos también es importante porque se sabe si el paciente ya ha sido sometido a alguna cirugía, traumáticos, si ha sufrido de algún trauma, y alérgicos, muy importante porque muchas personas son alérgicas a algún medicamento o para tener ese control y evitar que se genere el cuadro alérgico, ¿verdad? Luego tenemos los antecedentes familiares, también muy importantes, pues estos advierten el estado de salud o de enfermedad de las personas que conviven con el paciente. Entonces, por ejemplo, cuando hay enfermedad, cuando es alguna enfermedad contagiosa, se le pregunta al paciente si algún familiar o alguna persona cercana tiene síntomas parecidos o ha pasado por un cuadro clínico parecido. Por ejemplo, cuando se tiene un resfriado, este es un ejemplo sencillo, pero si se tiene un resfriado, se, antes de suponer que sea causado por COVID o para descartar, ¿verdad? Que sea por el virus, pues se pregunta si alguna persona cercana tiene los mismos síntomas, si se hizo alguna prueba, entonces se va descartando para poder llegar más rápido al diagnóstico. Luego tenemos los antecedentes hereditarios. Pues los antecedentes hereditarios son datos que se relacionan con el historial genético. Estos son los datos que se traen por herencia de los antecesores, ¿verdad? Y están relacionados a padecer dicha enfermedad. Como por ejemplo, si tenemos padres diabéticos o familiares diabéticos, pues nosotros estamos en riesgo de padecer diabetes, al igual que la hipertensión o algún cáncer. Entonces, algunas enfermedades tienen carácter genético, entonces es necesario saber qué enfermedades se encuentran en la familia para poder relacionarlas y ver si es una enfermedad de carácter hereditario. Luego tenemos la revisión del perfil social, pues en este se evalúa el entorno o el ambiente en que conviven el paciente. Perdón, solo voy a leer la pregunta. No, los antecedentes familiares son diferentes a los antecedentes hereditarios. Los antecedentes familiares, como les había puesto el ejemplo del resfriado, ¿verdad? Si una persona llega con síntomas de resfriado, antes de decir que es COVID, preguntamos si algún familiar o alguna persona con la que vive ha presentado los mismos síntomas, si se hizo alguna prueba, si salió positivo. Son más que todo para enfermedades contagiosas.
Entonces se averigua el entorno, las personas que están alrededor, o si se presenta alguna infección intestinal, se pregunta qué comió, si alguna otra persona está con los mismos síntomas, y si se dice que sí, se pregunta si la persona comió lo mismo que el paciente. Es más que todo para ver si es alguna enfermedad contagiosa. Y los hereditarios sí son los que vienen de generación en generación, ¿verdad? Como les había dicho, la hipertensión, la diabetes o algún cáncer. Bueno, entonces continuemos. Ahora que quedó clara la duda, pues el perfil social entonces es el entorno. Si alguna persona trabaja en el campo y llega con una anafilaxia, ¿verdad? Se puede asociar a que como trabaja en el campo, pudo haber sufrido alguna picadura de algún insecto y es una reacción alérgica. O si trabaja con agentes químicos, ¿verdad? Si llegó con alguna quemadura. Entonces, por eso es que se evalúa el perfil social. Luego tenemos la revisión por sistemas, que es la última parte de la anamnesis, y en esta se realiza una exploración. Luego de haber tenido una idea clara y definida, pues se va a hacer una exploración por órganos, el cual va desde la cabeza hasta los pies. Entonces se evalúa la cabeza, los ojos, el cuello, el tórax, las extremidades, y para ver si la persona tiene movilidad, si tiene alguna anormalidad, ¿verdad? En el cuerpo que sea a simple vista. Entonces, esto es la anamnesis, es la primera parte de la historia clínica. Luego tenemos el examen físico. En el examen físico evaluamos signos vitales y hacemos una exploración física. Los signos vitales son las mediciones de las funciones básicas del cuerpo. Estas son útiles para detectar o monitorizar problemas de salud, ya que alguna alteración en ellos puede establecer el grado de perturbación general de algún órgano o algún sistema. Por ejemplo, si llega la persona saturando abajo de 80, entonces se sabe que hay alguna perturbación en los pulmones y debe ser atendido lo más rápido posible. Si tiene la temperatura alta, pues puede que tenga alguna infección. Si la presión arterial sale alta, también puede haber alguna perturbación en el sistema circulatorio. Entonces es muy importante. ¿Cuáles son los signos vitales que se toman? Está la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la saturación de oxígeno. ¿Cuáles son los valores normales de estos signos? Pues la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. Luego tenemos la frecuencia respiratoria, que es de 16 a 20 respiraciones por minuto. La presión arterial, el valor normal es de 120-80 milímetros de mercurio. La temperatura oscila entre 36.5 a 37.5 grados centígrados y la saturación de oxígeno es arriba entre 93% y 100%. Estos son los valores normales. La que más puede variar es la presión arterial, pero que se mantenga cerca del valor de 120-80 se considera normal. Ya si estuviera en 140-90, ya es un valor anormal. Luego tenemos la exploración física. Pues esta es un procedimiento médico y se realiza después de la anamnesis para obtener datos objetivos o signos que estén relacionados al cuadro clínico del paciente. Este se realiza mediante los sentidos y tenemos la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Entonces, lo primero que se hace es la inspección. La inspección
se hace por medio de la vista. Se observa al paciente por primera vez y se evalúa y se hace el examen. Entonces, si tiene algún trauma o viene con algún golpe, durante la inspección vamos a poder notar que el paciente viene con la extremidad inflamada o que hay alguna coloración en la piel. Entonces, la inspección se hace con la vista. Es el primer paso de la exploración física. Luego tenemos la palpación. Este es un método de exploración que examina el cuerpo utilizando el sentido del tacto. Este consiste en utilizar los dedos o la palma de la mano sobre la superficie del cuerpo, examinando el tamaño, la consistencia, la textura, la temperatura, la localización y sensibilidad de un órgano o parte del cuerpo. El objetivo es determinar si se palpa alguna masa o algún cuerpo extraño. Entonces, el médico empieza a palpar y si siente como algún bulto o algo que está inflamado, pues entonces ya lo anota, pero hay algunas que no son a simple vista, ¿verdad? Sino que el médico necesita de sus manos para llegar a esa conclusión. Luego tenemos la percusión, pues este es un método de exploración que consiste en golpear suavemente determinadas áreas del cuerpo con el fin de reconocer los sonidos cuyas cualidades permiten conocer la sonoridad reflejada del órgano. Este permite distinguir si los tejidos por debajo del órgano contienen aire o son sólidos o una mezcla de ambos. La percusión muchas veces sirve en los bomberos lo utilizan para ver si hay hemorragias internas. Entonces utilizan la percusión porque al dar golpes y no se escucha hueco, entonces saben que hay alguna hemorragia. También para escuchar los latidos del corazón se utiliza la percusión. Por último, tenemos la auscultación, pues este es el método de exploración que utiliza el sentido del oído. Perdón, lo de las palpitaciones del corazón es en la auscultación. En la percusión es lo de las hemorragias. Bueno, entonces en la auscultación utilizamos el sentido del oído. Este es para presenciar fenómenos acústicos que generan en diferentes órganos. Entonces sirve para valorar los sonidos normales o patológicos. Algunas personas cuando tienen algún cuadro de asma, durante su respiración se escucha un pequeño silbido. Entonces esto se detecta mediante la auscultación o como les había mencionado, ¿verdad? Los latidos del corazón. Entonces, este es el examen físico, signos vitales y exploración física. Luego del examen físico, tenemos los exámenes paraclínicos. Sí, lo de los latidos del corazón se hace con el estetoscopio y muchas veces el silbido, si no es de los pulmones, si no se percibe así, también se puede utilizar el estetoscopio. Bueno, entonces ahora veamos los exámenes paraclínicos. Los exámenes paraclínicos se dividen en exámenes de laboratorio y exámenes de gabinete. Estos exámenes son pruebas que permiten comprobar o descartar un diagnóstico o establecer la severidad del problema. Los exámenes de laboratorio son exámenes que se realizan en distintas muestras biológicas mediante su análisis en el laboratorio, como su nombre lo dice, ¿verdad? Este determina la presencia o la ausencia o la cantidad o la cualidad de los componentes que se estudian en la muestra biológica. Como dice la presentación, pues estos ayudan a determinar un diagnóstico, planificar y controlar si el tratamiento es eficaz o monitorizar la enfermedad a lo largo del tiempo. Entonces tenemos exámenes de hematología. En este se estudian los elementos que conforman la sangre y sus precursores. Estos, por ejemplo, determinan la morfología de la sangre, está la prueba de coagulación,
la cantidad de leucocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Luego tenemos la química clínica, que en esta se utilizan normalmente muestras biológicas de sangre y orina. En estas se puede ver la cantidad de glucosas y la cantidad de electrolitos, se puede hacer un perfil lipídico, también las enzimas que están presentes y están funcionando bien, la cantidad de proteínas, si no debe haber proteínas, si hay proteínas en la muestra, pues esto nos indica algo. Entonces, esto es, se observan los componentes químicos, como su nombre lo dice, es química clínica, entonces su objetivo es observar componentes químicos, ya sea en sangre o en orina. Luego tenemos la microbiología, pues se realiza en muestras de orina, de saliva, en heces, en secreción vaginal. Este es más que todo para determinar la presencia de algún parásito o algún microorganismo que sea causante de la enfermedad. Y tenemos las pruebas de inmunología que miden, como su nombre lo dice, ¿verdad? El funcionamiento del sistema inmunológico. Su objetivo es detectar anticuerpos del patógeno, que es lo que ocurre con las pruebas rápidas de antígeno. Estas son pruebas de inmunología porque se detecta el antígeno, el que está, si está presente, ¿verdad? Que está ocasionando la infección. Luego tenemos los exámenes de gabinete. Pues estos son exámenes que utilizan alguna técnica y algún procedimiento para poder identificar, monitorear y visualizar estructuras del cuerpo. Esto se hace mediante imágenes o algún trazo. Entonces aquí podemos ver, tenemos como ejemplo las radiografías, las ecografías, los electrocardiogramas, las resonancias magnéticas, las endoscopías, entre otros. Luego de los exámenes paraclínicos, viene el diagnóstico. Ya después de obtener datos en la anamnesis, en el examen físico y en los exámenes paraclínicos, ya se puede llegar a un diagnóstico. El diagnóstico es el procedimiento que identifica una enfermedad, un síndrome o cualquier estado de salud. Tenemos diagnóstico presuntivo. Este es el posible diagnóstico que se realiza en base de la anamnesis y el examen físico. Entonces, al ver los síntomas, al evaluar los síntomas, los signos, y durante el examen físico y todo, podemos tener una presunción del diagnóstico que el paciente puede tener. Por ejemplo, si llega una persona con una extremidad inflamada, con hematoma, entonces tenemos un diagnóstico presuntivo de que puede tener alguna fractura o alguna lesión, ¿verdad? Entonces no lo hemos comprobado porque necesitamos una radiografía, pero podemos predecir, ¿verdad? Que sea alguna fractura o alguna lesión en la extremidad. Luego tenemos el diagnóstico diferencial, pues aquí es la relación de enfermedades que pueden ser las causantes de los síntomas y signos que sufre el paciente. Así como en se hace la exclusión de posibles causas que presentan un cuadro clínico semejante. Por ejemplo, todas las infecciones provocan fiebre, ¿verdad? Entonces, si el paciente llega con fiebre, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para ver qué tipo de bacteria está o qué microorganismo está ocasionando esa fiebre. O la diabetes, que muchas veces adelgaza, da sed. Hay dos tipos de diabetes, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico diferencial es ir descartando enfermedades que tienen cuadro clínico semejante para llegar al diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo, pues, es el diagnóstico ya confirmado. Este indica con certeza qué enfermedad o síndrome o estado de salud tiene el paciente.
Este se obtiene mediante los resultados de laboratorio y principalmente de gabinete. Los exámenes de gabinete nos ayudan a confirmar ese diagnóstico presuntivo que teníamos, porque en los exámenes de laboratorio se pueden ver alterados algunos valores, pero no necesariamente sabemos la causa de esas alteraciones. Entonces necesitamos hacer los exámenes paraclínicos para poder dar el diagnóstico definitivo. Luego tenemos el tratamiento. Pues el tratamiento consiste en las decisiones que toma el médico de procesos farmacológicos y no farmacológicos para aliviar o mejorar el estado de salud del paciente. En los farmacológicos, como su nombre lo dice, tenemos los medicamentos, los fármacos, y en el tratamiento no farmacológico tenemos las dietas, los métodos higiénicos, alguna cirugía, algún cambio en el estilo de vida. Entonces, nuestro tratamiento va a ir dividido en farmacológicos y no farmacológicos. Por último, encontramos la evolución y pronóstico. Pues es el conjunto, la evolución es el conjunto de cambios y procesos implicados en el desarrollo de la enfermedad. Y en esta se detalla el momento del ingreso del paciente hasta la conclusión del mismo. Todos los días, al observar una historia clínica, todos los días hay una nota de evolución. En la evolución se colocan los signos vitales, el examen físico, la evaluación física del médico, porque puede que un día el paciente esté consciente, conteste bien las preguntas, y al día siguiente puede que le haya ocurrido algo y ya esté como con pérdida de conocimiento. Entonces todo esto se va anotando para ver si el paciente va mejorando, si se puede dar de alta o si va a requerir de algún tratamiento o algo para ver su mejora. Luego tenemos el pronóstico, pues este se decide a través del médico y del estado de salud del paciente. Con el pronóstico se decide si se va a dar de alta al paciente o el fallecimiento del mismo. Es la predicción de los sucesos que ocurrirán en la evolución o el desarrollo de la enfermedad y la posibilidad de curación. Si tenemos una persona con cáncer, muy probable que el pronóstico no sea positivo, pero se va llevando la evolución, cómo está respondiendo a los tratamientos o cómo le está reaccionando a los tratamientos, si necesita algún cambio. Entonces, el pronóstico nos va a decir si a este paciente se le va a dar de alta o va a continuar en el hospital o va a llegar a su fallecimiento. Y luego, muy importante, la ética profesional. Pues la historia clínica, o también conocida como expediente clínico, es, como les había mencionado, es un documento de carácter clínico legal, por lo que es confidencial y tiene como finalidad recoger datos del estado de salud del paciente con el objetivo de facilitar la asistencia clínica. Dentro del contexto médico legal del ejercicio de los profesionales sanitarios, la historia clínica adquiere una responsabilidad jurídica, ya que este es un documento donde se refleja no solo la práctica médica, sino el cumplimiento de los principales deberes del personal sanitario respecto al paciente. Entonces, el médico puede decir que se le hizo cirugía, pero si no está en la historia clínica, no hay un documento que avale que se le realizó la cirugía. Entonces, por eso es que todo debe estar anotado, porque si hay alguna mala práctica médica, el paciente puede utilizar su historia clínica como un documento legal. Entonces, esta es una prueba documental que evalúa el nivel de la calidad asistencial en circunstancias de reclamación de responsabilidad a los profesionales sanitarios, ¿verdad? Entonces, como les decía, si un paciente
tiene algún reclamo, va a utilizar su historia clínica. Si no hay registro de lo que se le realizó, de la mala práctica, por eso debemos tener mucho cuidado de que todo vaya anotado. También la actitud profesional es conservar con total discreción el contenido de la historia clínica. Esta no puede ser divulgada solo si es por razones científicas, para levantamientos epidemiológicos y procesos judiciales. Es importante la confidencialidad de la información y, como les mencionaba también, que la divulgación para fines no científicos no es éticamente aprobada. Entonces, es una práctica indebida si una persona llega y nos pregunta sobre la historia clínica de una persona, pero no es profesional de la salud o no tiene algún fin científico. Entonces, es falta de ética mostrarle los datos que contiene la historia clínica. Entonces, muchas gracias. No sé si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver. Yo sí tengo una duda, Ceci. ¿Sí? Solo no me quedó claro lo del diagnóstico definitivo. ¿Podrías volver a explicar más o menos qué era? Ok, está bien. Pues el diagnóstico definitivo es el último diagnóstico que se da, en donde se confirma ya la enfermedad, ¿verdad? En base a los resultados de los exámenes paraclínicos, de los exámenes de laboratorio y los exámenes de gabinete. Entonces, como les había dicho, ¿verdad? Cuando tenemos una persona con cuadro clínico de resfriado, se le hace todas las pruebas y hasta el final resultó que no era resfriado, sino que era COVID, pero eso lo confirmamos con la prueba de el PCR, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico definitivo sería COVID. No sé si te queda claro. Sí, ¿y el diferencial? El diferencial es cuando tenemos enfermedades con cuadros clínicos parecidos. Por ejemplo, en el VIH hay pérdida de peso y se ve la persona decaída, y en un cáncer también hay pérdida de peso excesiva. Entonces, el diagnóstico diferencial puede ser que tengamos, al principio hacemos la evaluación, el examen físico, y observamos que el paciente está bajo de peso, tiene ojeras, no está consciente. Entonces, podemos decir, puede ser o VIH o cáncer, y después, al hacer los exámenes ya de laboratorio y los de gabinete, confirmamos qué tipo de enfermedad es. Entonces, no es el último diagnóstico, sino que es el diagnóstico que se va obteniendo durante la evaluación del paciente. Ahora sí, gracias, Ceci. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna duda, les voy a explicar qué es lo que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar en grupos aleatorios. Estos no son los grupos que van a ser para el resto del semestre, sino que hoy, como no teníamos